En este vídeo exploraremos la encefalopatía traumática crónica o CTE. ¿Sabías que todas estas personas comparten algo en común? Pueden desarrollar CTE. Esta enfermedad neurodegenerativa progresiva es causada por golpes repetitivos en el cerebro y puede llegar a causar demencia. Aunque ha captado la atención de los medios y hasta tiene una película en Hollywood, sigue siendo desconocida para muchos. Los médicos aún no pueden diagnosticarla en vida y solo puede confirmarse mediante autopsia. Esta enfermedad empezó a investigarse hace casi un siglo y al principio incluso se negaba su existencia. En 1924, el Dr. Trotter aseguraba que la conmoción no producía daño estructural, pero el Dr. Casasa documentó que en realidad sí se producía una hemorragia perivascular, ya que el golpe causaría un movimiento brusco del fluido cefalorraquídeo, provocando que los vasos sanguíneos del cerebro se rompiesen y sangrasen. Y así lo demostrarían en 1927 el Dr. Osnato y el Dr. Gilberti, quienes además sugirieron que los golpes podrían tener efectos degenerativos a largo plazo en el cerebro. Y esto nos lleva al descubrimiento del patólogo forense Marland, que sería el primero en demostrar la existencia del CET en 1928, aunque entonces lo llamó el síndrome de Panstrank, que años más tarde se renombraría como demencia pugilística. Marland ya destacó la cronicidad del síndrome en casos graves, requiriendo hasta el ingreso en asilos. Así, las investigaciones fueron avanzando y en 2005 el Dr. Omalu publicó un artículo que describía el CET en Mike Webster, un jugador retirado de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Y la novedad aquí no sería tanto el descubrimiento del síndrome en sí, sino el hecho de que su epidemiología no se limitaría al boxeo, sino a otros deportes de contacto y, en general, a cualquier contexto de traumatismos repetitivos. Y hoy en día, las principales investigaciones están lideradas por la doctora McKee y el Centro de Investigación de CTE de la Universidad de Boston. Pero, ¿qué es lo que sucede en la cabeza y cómo se manifiesta la enfermedad? Para entender el diagnóstico del CTE, tenemos que hablar antes de la proteína tau, que se encuentra en las neuronas y células de soporte a astrocitos, y es importante para el transporte de nutrientes dentro de estas. Sin embargo, cuando esta proteína se vuelve anormal con un exceso de fosfatos, tiende a agruparse y a formar enredos anormales en las neuronas, siendo de hecho un marcador para enfermedades como el Alzheimer. Pues bien, en 2015 se establece que para diagnosticar el CTE es necesario encontrar al menos una acumulación de tau hiperfosforilada perivascular en las neuronas, con o sin astrocitos, y la presencia de al menos una lesión patognómica de tau anormal en la corteza, como enredos de fibras nerviosas u ovillos neurofibrilares y cambios en áreas específicas del hipocampo. Otras características físicas son la división de la membrana que separa las dos mitades del cerebro, la dilatación de los ventrículos y la atrofia en el tálamo. Se han clasificado 4 estadios de progreso de la enfermedad, de menor a mayor severidad. El cuadro clínico suele iniciarse comúnmente después de que el deportista se retire de su carrera profesional, a los 8 o 10 años tras la exposición a los traumatismos, aunque existe la posibilidad de que se presente de forma precoz. Los síntomas varían mucho de un paciente a otro, pero en general pueden ser cognitivos, motores y cambios de comportamiento y estado anímico. Los síntomas de la primera etapa son neurocognitivos: confusión, desorientación, mareos y dolores de cabeza. Los síntomas de la segunda etapa incluyen pérdida de memoria y manifestaciones neuropsicológicas como inestabilidad social, comportamiento impulsivo, agresividad, falta de juicio y apatía. Y en la tercera y en la cuarta etapa se incluyen demencia progresiva, trastorno del movimiento, hipomimia, impedimentos del habla, trastornos del procesamiento sensorial, temblores, vértigo, sordera, depresión y tendencias suicidas. También se cree que hay relación entre las regiones en las que se acumula la tau hiperfosforilada y los diferentes síntomas que se manifestarán, lo que explicaría la variabilidad de los síntomas de un paciente a otro. Así, una mayor acumulación en los lóbulos temporales se relacionaría con impulsividad y agresividad, y en el córtex frontal con el juicio y la decisión. Pero, ¿cuál es la prevalencia de esta enfermedad? ¿Significa que todos los atletas de deportes de contacto desarrollarán CTE? La respuesta es que no. Aún no se sabe exactamente cuál es la probabilidad de que un deportista acabe o no teniendo esta enfermedad, aunque sí se ha podido identificar posibles factores de riesgo que favorezcan su aparición, como la genética y la edad, debido principalmente al deterioro de la plasticidad neuronal, así como la cantidad y severidad de los golpes. A mayor cantidad de golpes en el tiempo y a mayor severidad de estos, mayor riesgo de CTE. Además, aunque se estudie principalmente en atletas, el trastorno no se limitaría a estos, sino a cualquier persona con exposición repetida a traumatismos, incluyendo, por ejemplo, a las mujeres maltratadas. Por desgracia, hoy en día no existe cura para el CTE, y como no puede determinarse su diagnóstico hasta la autopsia, los enfermos no saben que lo padecen. Por tanto, el tratamiento suele consistir en el abordaje de los síntomas por separado, con medicación y terapias de rehabilitación, pero se están estudiando otros tratamientos como los inhibidores de la cinasa, la terapia con anticuerpos y las terapias antiinflamatorias. E igualmente se está enfatizando en la importancia de empezar cuanto antes con la rehabilitación con la esperanza de revertir la enfermedad en los primeros estadios.
En cualquier caso, la única solución que queda es la prevención, no solo con cascos, sino con entrenamientos más espaciados, cambios en las reglas de juego y, sobre todo, aumentar la edad de iniciación en estos deportes. Pero por supuesto, todo esto va a seguir siendo muy controvertido.